El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Descubren otro escandaloso robo a la salud. Exgobernadores de Córdoba acusados. Corrupción. 17 billones comprometidos, denuncia Transparencia. Leonardo Pinilla, socio de exfiscal Moreno, admite delito y pide perdón. En el último año hubo 21.000 desplazados, revela Defensoría ante la Corte. Consejo de Estado confirma muerte política de Ñoño Elías y Plinio Olano. Nuevo agarrón en el Senado de Centro Democrático y la FARC. Uribismo insiste en modificar la JEP y crear sala para juzgar a militares. Policía denuncia que ELN instala laboratorios de cocaína en camiones rodantes. Peñalosa insiste en Transmilenio por la carrera séptima en Bogotá. Banco de la República reduce meta de crecimiento para este año al 3%. The Economist critica gabinete de Duque y asegura que a eso se debe su baja popularidad. DIAN reforma la declaración aduanera para viajeros que regresan al país. Otro tiroteo en Estados Unidos, esta vez en Mississippi. Un niño cae de un quinto piso y salvan transeúntes. El turismo se ha convertido en el tercer generador de divisas para el país. En minutos les cuento que ha hecho de Colombia uno de los países más visitados de la región. Nos conectamos desde el Teatro Colón, así que no me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional protege el derecho de acceder a la vivienda para personas discapacitadas. 2. El sector minero pide apoyo al gobierno frente a la crisis del carbón. 3. Singular petición de un concejal al alcalde de Bogotá. Primera ñapa. Advertencia del gobierno sobre clara inhabilidad de uno de los aspirantes al cargo de auditor. Mi ñapa de hoy. La Procuraduría llama a juicio a otro gobernador por irregularidades en la contratación. 1, 2, 3 y las dos ñapas al cierre. Y en deportes, Egan Bernal sigue triunfando. Hoy ganó Criterium en Bélgica. Técnico Juan Carlos Osorio de Nacional suspendido 2 meses por agresión a árbitro. James otra vez en líos con Zidane al regresar al Real Madrid. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. La Fiscalía detectó un nuevo escándalo de corrupción en Córdoba que involucra el pago irregular de más de 2.000 terapias para menores de edad en condición de discapacidad. CMI conoció que la Fiscalía formulará cargos por este caso a los exgobernadores de Córdoba, Alejandro Lions y Edwin Besaile. Un nuevo escándalo de corrupción en la salud enreda a los exgobernadores de Córdoba, Edwin Besaile y Alejandro Lions por irregularidades durante su gestión. La Fiscalía investiga el desembolso de pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad que, dice la entidad, se realizaron de forma irregular. La entidad investiga dónde fueron a parar más de 4.988 millones de pesos destinados para los tratamientos y que fueron autorizados por los exmandatarios. Las irregularidades ocurrieron entre 2014 y 2015, periodo en el que se suscribieron más de 8 resoluciones con las que se ordenó desde la gobernación el pago de los procedimientos médicos. Ante los hallazgos, la Fiscalía decidió llamar a una audiencia de formulación de cargos a los exgobernadores por el delito de celebración indebida de contratos. Alejandro Lions, quien permanece en Estados Unidos como testigo protegido de las autoridades en el caso conocido como el Cartel de la Toga, tendrá que asistir a la diligencia vía teleconferencia. Al señor Alejandro León se le prorrogó su principio de oportunidad por 1 año más. Él ha continuado con su colaboración con la justicia de acuerdo a los compromisos que adquirió desde un inicio. Los exgobernadores Lions y Besaile son investigados por otros casos de corrupción en el departamento, como el cartel de la hemofilia e irregularidades en el uso de regalías. Y en Medellín hoy se revelaron cifras alarmantes sobre el dinero que se pierde por cuenta de la corrupción en nuestro país. El informe Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia entre enero de 2016 y julio de 2018 halló y analizó 327 casos de corrupción en la función pública, la salud, los servicios públicos, vivienda y medio ambiente. En administración de recursos públicos ocurre el 73% de los casos encontrados. Identificamos precisamente que están en cuestión 17.9 billones de pesos. La contratación pública continúa siendo el punto más álgido
Código de la Corrupción y se relaciona con las campañas a cargos públicos. Encontramos que el 15% de las personas naturales y el 27% de las personas jurídicas que financiaron campañas al Congreso tenían el año anterior contratos con el Estado, la mayoría de ellos asignados mediante contratación directa. El 69% de los casos de corrupción son de alcance municipal, el 25% departamental y un 6% corresponde al nivel nacional. La principal conclusión fue la propuesta del uso del Big Data e inteligencia artificial para investigar los actos de corrupción en el país. El abogado Leonardo Pinilla, procesado por el llamado cartel de la toga, pidió perdón al país luego de aceptar que recibió $10.000 por parte del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lions. El abogado Leonardo Pinilla, quien fue detenido con el exfiscal Luis Gustavo Moreno, llegó a un acuerdo con la justicia para pagar una pena de 3 años de prisión tras aceptar cargos y pedir perdón. Realmente me equivoqué y le pido perdón. Le pido perdón no solo a su señoría, no a la fiscalía, a mi familia, al país entero. Pinilla, también conocido como Porcino, es procesado por recibir $10.000 en Estados Unidos por parte del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lions, para favorecerlo en una investigación por corrupción. Pinilla pidió ser enviado a una casa fiscal en Montería para cumplir su condena. Y la Defensoría del Pueblo denunció que en el último año cerca de 21.000 personas de la región del Pacífico han tenido que huir de sus territorios por amenazas de grupos armados al margen de la ley. Durante una audiencia en la Corte Constitucional sobre la grave situación de desplazamiento que se registra en el occidente y oriente del país, el funcionario señaló que han surgido 17 nuevos grupos armados en esas zonas. Hay 27 municipios alertados. ¿Quiénes están en esas zonas? De Chocó, Valle, Cauca, Nariño. Está la disidencia de la FARC, está el ELN, está la AES. Sostuvo que existe una desarticulación de las entidades del Estado para enfrentar el problema. No existe el Estado, no va al Estado, no encuentro sino a los ciudadanos que viven ahí, a las fuerzas militares de la Policía Nacional, a la Defensoría del Pueblo. Se ha hecho bastante, pero también somos conscientes de que falta mucho más por hacer. Por su parte, las víctimas pidieron mayor presencia del Estado. Pero no pueden seguir masacrándonos y no pueden seguir intimidándonos y no pueden seguir estigmatizándonos y no pueden seguir matándonos como líderes sociales en este país. La Corte Constitucional analizará la situación y emitirá una sentencia en los próximos días. El Consejo de Estado confirmó la pérdida de investidura de los excongresistas Bernardo Miguel Elías y Plinio Olano por su vinculación con el escándalo de pago de sobornos de la multinacional Odebrecht. Según el alto tribunal, existen pruebas suficientes que involucran a los dos exparlamentarios con gestiones ante diferentes entidades del Estado para favorecer a la multinacional con el contrato para la construcción de la Ruta del Sol 2. La sala plena el día de hoy tomó la decisión de confirmar la decisión que se había tomado por una sala especial de decisión en cuanto a decretar la pérdida de investidura. Con esta sentencia, los excongresistas pierden cualquier posibilidad de aspirar nuevamente a un cargo de elección popular. Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia ya condenó a 6 años de prisión a Bernardo Miguel Elías, mientras que el caso de Plinio Olano se encuentra en etapa de juicio. Y un nuevo agarrón entre congresistas del Centro Democrático y del partido de las FARC se dio hoy en la plenaria del Senado. La defensa del régimen de Nicolás Maduro por parte de las FARC provocó este enfrentamiento. Como se ha vuelto costumbre en la plenaria del Senado de la República, una vez más congresistas del Centro Democrático y del partido de la FARC chocaron. Esta vez por cuenta de la participación de los antiguos exguerrilleros en el Foro de Sao Paulo realizado en Venezuela el fin de semana. El senador Carlos Felipe Mejía fue el primero en tomar la palabra y acusar al partido FARC de promover la dictadura de Nicolás Maduro. Cuadruplicaron los homicidios en 20 años de castrochavismo. Y por ese desastre que ha creado el socialismo castrochavista, asciende a 4 millones de venezolanos expulsados en los últimos 20 años. De inmediato vino la réplica del senador Carlos Antonio Lozada, hoy Julián Gallo Cubillos. Dijo que no se arrepienten, que al contrario sienten orgullo de ser parte del Foro de Sao Paulo como partido político legal. Hicimos dejación de las armas para venir a estos escenarios y tener derecho a decir lo que pensamos y a expresarlo, sin que sigamos corriendo el riesgo de que por decir esto se nos pegue un tiro por la espalda como ha sido la costumbre en este país.
En medio de este fuerte encontrón entre congresistas del partido FARC y del Centro Democrático, miembros de otros partidos llamaron la atención para que esto no siga ocurriendo en la plenaria del Senado, donde solo se convierte el debate en ofensas. Congresistas del Centro Democrático, encabezados por la senadora Paloma Valencia, insisten en modificar la estructura de la Justicia Especial para la Paz y radicaron un proyecto de acto legislativo para crear 2 salas especiales para el juzgamiento de militares. El Centro Democrático insistió hoy en presentar un proyecto de ley para modificar la estructura de la Justicia Especial para la Paz, JEP. La senadora Paloma Valencia explicó que serán creadas 2 salas en caso de que sea aprobado este acto legislativo para el juzgamiento de militares. Dice que los actuales magistrados de la JEP no les dan garantía a los miembros de la fuerza pública para su juzgamiento. Que los miembros de la JEP, los magistrados de la JEP, todos tienen muchas, incluso han sido partes en proceso contra las Fuerzas Armadas de Colombia, han tenido trinos en contra de las Fuerzas Armadas de Colombia y por lo tanto los consideramos impedidos para conocer de los casos que se refieren al Ejército de Colombia. La iniciativa, tal como ocurrió en la legislatura pasada, promete generar gran debate porque se desvertebra la estructura de la JEP, creada bajo los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana y ratificados en el acuerdo del Teatro Colón. Y luego de una puja interna con la senadora Paloma Valencia, el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, fue elegido como presidente de la Comisión Primera del Senado. El congresista antioqueño, hijo del político Fabio Valencia Cosio, fue elegido con una votación de 15 a favor y 5 en blanco. La senadora Paloma Valencia, quien había expresado su disgusto con su partido por no escogerla a ella, también votó por Santiago Valencia. Y el representante John Jairo Cárdenas, a quien Estados Unidos le retiró la visa, fue elegido como nuevo presidente de la Comisión de Acusaciones. En forma unánime, los 16 parlamentarios de la Comisión de Acusaciones votaron por el representante John Jairo Cárdenas del partido de la U. Cárdenas es recordado por liderar la subcomisión de la Cámara que se opuso a las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y que radicó el presidente Iván Duque, lo que según él le generó la cancelación de la visa a los Estados Unidos. El punto de partida mío siempre va a ser la Constitución, la Ley Quinta, la Ley 600 y por supuesto una actitud absolutamente garantista de los derechos de todos los implicados, de todos los imputados. En la vicepresidencia de la Comisión de Acusaciones estará el representante del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez. La policía denunció una nueva modalidad que estaría utilizando el ELN para procesar alcaloides. Se trata de laboratorios móviles. El laboratorio Express del ELN, que se movilizaba en un camión para evadir a las autoridades, en su interior llevaba todos los insumos para lograr procesar la pasta de coca y transportarla hasta las zonas de frontera y entregarla a otros grupos armados. Para pasar droga de base de coca a clorhidrato. Generalmente esta actividad la realizan cerca a los puertos para no correr riesgos con la base que le trasladan de un lugar de los laboratorios directamente al puerto, allí la pasan a clorhidrato y posteriormente es exportada. Este camión se movilizaba por las trochas entre Buenaventura y Buga. Allí procesaban la coca para convertirla en droga de alta pureza. En el Cauca, las autoridades decomisaron un cargamento de marihuana que estaba empacada y marcada con los rostros de Osama Bin Laden y Pablo Escobar. En un camión que cubría la ruta Caloto-Santander de Quilichao, la policía encontró escondidos entre colchones 1.562 paquetes, en cuyo interior iba camuflado un importante alijo de alucinógenos. 1.500 kilos de marihuana tipo creepy, la cual, pues por las informaciones que hemos obtenido, se dirigía a los mercados internacionales de América Central. El cargamento tenía la particularidad de estar marcado con las fotografías de Pablo Escobar y Osama Bin Laden. Que es la manera con que ellos garantizan la calidad, en este caso, del alucinógeno. El hombre de 30 años que conducía el camión fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. Y la Fiscalía acusó formalmente a Ricardo Andrés Carvajal por su presunta participación en el atentado contra la Escuela de Policía General Santander el pasado 17 de enero. Los delitos por los que Carvajal es acusado son terrorismo agravado, daño en bien ajeno, homicidio agravado y uso de material privativo de las fuerzas militares. La Superintendencia de Salud y la Fiscalía investigan las circunstancias en las cuales una mujer de 28 años perdió a su bebé de 4 meses de gestación mientras esperaba para ser atendida en la clínica Virrey Solís en el norte de Bogotá. Lo que dice Diana Pérez es que durante más de 7 horas esperó para ser atendida en la clínica Virrey Solís de Bogotá. Asegura que estando allí sintió algo fuerte
tanto que debió entrar al baño donde lamentablemente perdió a su bebé de 4 meses de gestación. Desde un principio dije que estaba mal, que tenía como cólicos, que tenía sangrado, que estaba en estado de embarazo y ellos no hicieron nada. Para aclarar lo sucedido, la Fiscalía y la Superintendencia de Salud abrieron investigación. El Grupo de Soluciones Inmediatas en Salud, el Grupo SIS, dio unas instrucciones claras contra la EPS, contra el Virrey. Esta tarde Salud Total, EPS, a la cual pertenece Diana Pérez, en un comunicado manifestó que la paciente fue atendida de acuerdo con el protocolo de la clínica Virrey Solís y anunció que está evaluando y haciendo seguimiento al caso. Y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que insistirá en la construcción de Transmilenio por la séptima. Indicó que el concepto negativo emitido en las últimas horas por la Procuraduría no afecta directamente el proyecto. A través de este documento, la Procuraduría le propinó un nuevo golpe a Transmilenio por la séptima, al solicitar al juez 49, el mismo que la suspendió en un principio, volver a frenar la contratación del proyecto. Se solicita esta medida cautelar de urgencia que impida la configuración de perjuicios irremediables e irreparables. Nos encontramos ante un proyecto que denota improvisación en muchos aspectos. Tras conocer la solicitud del Ministerio Público, el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que agotarán todos los recursos para sacar adelante la troncal. Incluso aclaró que el proyecto está frenado por una recomendación de la Procuraduría que tiene que ver con el plan parcial El Pedregal. Y sobre este tema anunció que está próximo a salir un concepto del organismo de control que permitiría reanudar la licitación. Pero eso está avanzando y la Procuraduría ha venido supervisando ese tema. Y nosotros tenemos confianza de que eso va a resolverse positivamente en los próximos días. La licitación fue suspendida el pasado 22 de mayo a 3 días de la adjudicación. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron al exjefe de seguridad de la Corte Suprema de Justicia, José David García, por su participación en el escándalo de las chuzadas del gas. García purgará una condena de 7 años de prisión por hacer parte de un plan para grabar ilegalmente a los magistrados durante las sesiones de la Sala Plena de la Corte Suprema. Y el Ministerio de Ambiente anunció la creación de un corredor biológico de 228.000 hectáreas en la Orinoquía para proteger especies amenazadas como el puma, el jaguar y la danta. El gran corredor biológico para la conservación del puma, el jaguar, la danta y otras 34 especies mamíferas amenazadas lo constituyen 228.000 hectáreas ubicadas en la Orinoquía. La zona al lado y lado del río Vita fue dada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de la creación del Plan de Manejo de Humedales de Importancia Internacional. Las fundaciones Omacha y Orinoquía Biodiversa, que acompañan esta importante iniciativa, han logrado captar a varios de estos animales en su hábitat, logrando imágenes que son consideradas únicas y casi irrepetibles. El codirector del Banco de la República, José Antonio Campo, reveló que el emisor redujo al 3% la meta de crecimiento de la economía para este año. La noticia de que el Banco de la República redujo para este año la meta de crecimiento económico al 3%, cifra que estaba hasta ahora en 3.5%, la dio el codirector José Antonio Campo. La ley de financiamiento del análisis del banco sí tiene un efecto positivo en materia de inversión, pero de todas maneras este año estamos previendo ya un crecimiento del 3% y el 3.3% el año entrante, que son de todas maneras un poco bajos, más bajos que lo que ha pronosticado el gobierno. Ocampo consideró que la reactivación económica está siendo más lenta de lo que había previsto el propio Banco de la República. Que la reactivación está un poco lenta. Y en esa materia, pues, digamos, hay un impacto de la migración venezolana, pero es relativamente pequeño en las cifras de desempleo. El codirector del Banco de la República participó en un evento sobre economía organizado por la Contraloría General en la Universidad Externado. Y el presidente Iván Duque, en su tercera jornada de visita a China, anunció que este país aceptó elevar la compra de banano colombiano y abrir el mercado del aguacate Hass. Desde Beijing, la información con el enviado de CMI, Carlos Ruiz. Carlos, buenas noches en Colombia, buenos días en Beijing. ¿Qué tal? Muy buenas noches para ustedes. El presidente Iván Duque en esta mañana de miércoles aquí en Beijing se declaró satisfecho por el resultado de sus gestiones comerciales ante China, país que anuncia que aumentará la compra de banano y de cafés especiales y permitirá antes de finalizar el año el ingreso del aguacate Hass colombiano. Hoy hablamos con compañías que están interesadas en proyectos viales,
aeroportuarios y portuarios en Colombia, además de los temas de ciberseguridad, de inteligencia artificial, Internet de las cosas, participar además en lo que será la iniciativa Se Emprende, que es el ecosistema para nuevos emprendedores en el país. Aquí desde la ciudad prohibida, que fue el Palacio de los Emperadores, el presidente Iván Duque anunció que Bancoldes, el Banco del Comercio Exterior colombiano, abrirá líneas de crédito para los exportadores colombianos y para los importadores chinos para aumentar el comercio entre los dos países. Tiene un potencial enorme. A través de este acuerdo podemos abrir líneas de crédito, podemos abrir financiación de proyectos y sobre todo megaproyectos, que son los que más jalonan crecimiento y más jalonan empleo. La ministra de Transporte, a instancias de una pregunta de CMI, reveló que fracasó la conciliación del gobierno con los bancos que financiaron al concesionario de la Ruta del Sol 2 porque ellos no aceptaron la condonación de multimillonarios intereses. En respuesta a una periodista que dijo que el gobierno estaba jugando a la lotería con esta conciliación porque ofrecía esa plata sin esperar al fallo del tribunal, la ministra dijo que era una decisión para salvaguardar los intereses de terceros de buena fe. El gobierno estaba evaluando esa posibilidad por una razón, sobre la base de que los bancos renunciaran a los intereses que están tasados en alrededor de 250.000 millones de pesos, pero no se llegó a un acuerdo sobre la forma de pago. Simplemente no se llegó a un acuerdo sobre si se pagaba cómo y en cuánto, pero obvio porque no se llegó a un acuerdo. En consecuencia, fracasaron los esfuerzos del gobierno por conciliar con los bancos que financiaron a Odebrecht en la Ruta del Sol 2. Con Juan Carlos Moreno y Carlos Ruiz desde Beijing, en la visita de Estado del presidente Duque a la China, CMI, La Noticia. Gracias, Carlos. Y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que el presupuesto para 2020 tiene un faltante de 8 billones de pesos. Durante el debate en la Comisión Cuarta del Senado de la República, el Gobierno Nacional explicó que el presupuesto general del próximo año tendrá un faltante de 8 billones de pesos para cumplir con los compromisos en materia de inversión y política social. El proyecto propone al Congreso 271 billones de pesos, que representa un crecimiento del 9% frente a la actual vigencia. Entre las alternativas de financiamiento está la venta de activos del Estado. Esos son procesos que se demoran, en la discusión de los procesos se pueden producir cambios de precio de unos o de otros. Reconoció que hay grandes compromisos presupuestales, por ejemplo, en el tema de vías. Sectores alertan sobre la situación. En el caso de transporte, hay que tener en cuenta que los compromisos heredados en el caso de transporte son muy grandes. Tenía muchos compromisos porque la vigencia futura casi que el 1 de enero se vuelve compromiso. Un presupuesto especial que permita un plan de choque a nivel nacional en todas las zonas en las que estamos incomunicados y colapsados por la crisis vial. Garantiza que se cumplirá con la meta de reducción del déficit fiscal. La DIAN anunció la entrada en operación de una nueva declaración para el ingreso de divisas y otros artículos al país. De acuerdo con la entidad, los viajeros que ingresen al país estarán obligados a presentar dicha declaración cuando los elementos que ingresen en el equipaje, diferente a sus objetos personales, constituyan cantidades comerciales o superen los $10.000. También aplica el ingreso de mercancías como armas, equipos y partes de telefonía móvil. Aquellos que traigan divisas por montos superiores a $10.000, aquellos que traigan mercancías en montos que superen los $5.000, aquellos que traigan mercancías que estén sujetas a alguna restricción como son las armas, aquellos que traigan material vegetal, semillas, animales, incluyendo las mascotas. Si el viajero trata de ocultar algún producto que tiene que declarar, le será retenida la mercancía. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,08% a 1.568 puntos. La acción de Terpel fue la que más subió, con una valorización de 1,80% a 11.300 pesos. La acción que más cayó fue la de Interconexión Eléctrica ISA, con una pérdida de 5,06% a 18.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 35.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.296 pesos con 85 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.060 pesos y la venden en 3.100 pesos. Un euro cuesta 3.683 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 99,50 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,14 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó $58,30 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64,94 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.965 pesos.
La revista británica The Economist calificó el primer año de gestión del presidente Iván Duque como improductivo en materia legislativa. Criticó a su gabinete y sugirió un cambio. Como el primer año menos productivo de los últimos 4 periodos presidenciales fueron catalogados por la prestigiosa revista británica The Economist los primeros 365 días de gestión de la administración de Iván Duque en materia legislativa. Según el artículo, la falta de gobernabilidad de Duque es provocada en gran medida por su tensa relación con el Congreso, que ha bloqueado parte de sus principales proyectos de ley, ya sea por el rechazo del gobierno de dar mermelada o por haber desperdiciado su limitado capital político promoviendo medidas impopulares y polarizantes como las objeciones a la JEP. Es por ello que urge al presidente hacer un cambio ministerial políticamente más diverso y representativo que le dé fuerza en el Congreso, o de lo contrario, su falta de gobernabilidad podría poner en riesgo el moderado crecimiento económico del país. Al menos 2 muertos y 2 heridos deja un tiroteo en una tienda de Walmart en Mississippi, Estados Unidos. Las autoridades informaron que las víctimas mortales eran 2 empleados del supermercado quienes perdieron la vida luego de que uno de sus compañeros abriera fuego indiscriminadamente. El atacante, quien también hirió a un policía, fue capturado. La multinacional Bayer continúa enfrentando demandas por enfermedades causadas por el glifosato utilizado en sus herbicidas. En tan solo 3 meses, el número de demandas saltó a 18.400. Las denuncias recaen en Monsanto, filial de Bayer, por el producto Roundup, que aparentemente provoca cáncer. Y en China, un grupo de personas salvó la vida de un menor de 3 años que cayó de un 5º piso. En las imágenes se puede ver cómo el menor, que estaba apenas sosteniéndose de las barandas de un balcón, cae al vacío. Los vecinos, que se percataron oportunamente de la situación, extendieron unas sábanas y lograron atrapar al pequeño sin que sufriera daño alguno. En minutos, 1. La Corte Constitucional protege el derecho de acceder a la vivienda para personas discapacitadas. 2. El sector minero pide apoyo al gobierno frente a la crisis del carbón. 3. Singular petición de un concejal al alcalde de Bogotá. Primera ñapa. Advertencia del gobierno sobre clara inhabilidad de uno de los aspirantes al cargo de auditor. Mi ñapa de hoy. La Procuraduría llama a juicio a otro gobernador por irregularidades en la contratación. 1, 2, 3 y las 2 ñapas después de Pregunta Yaní. El Consejo Mundial de Boxeo suspendió al jamaiquino Dillian Whyte, quien dio positivo en el control al doping 3 días antes de ganar la pelea frente al colombiano Oscar Rivas, quien podría ser declarado campeón interino de los pesos pesados. Nos vemos después del 1, 2, 3. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Fabio Rodríguez, primer entrenador de Egan Bernal, ¿usted cree que las gobernaciones y alcaldías deberían patrocinar escuelas de ciclismo en todo el país? Sí, 99,31%, no, 0,69%. ¿Qué tal ese resultado? Maravilloso. Yo soy ciclista aficionado, me encanta el ciclismo, es una meditación espectacular, pero además es una gran oportunidad para los deportistas en Colombia. Él es Santiago Valencia, la Comisión Primera del Senado, que es sin lugar a dudas la más influyente políticamente del Congreso de la República, lo eligió hoy presidente. ¿Cómo lo hizo si usted tenía la oposición del doctor Paloma Valencia, que no era en dulce? No, para la doctora Paloma todo mi cariño, mi respeto por ella, es una gran compañera. Claro, la y no tengo absolutamente nada que decir ni sentir de ella, toda mi admiración además porque es una gran líder del partido. Simplemente en el partido las decisiones se toman democráticamente. La decisión primera se reunió, como ha sido tradicional en el partido, se votó. La doctora María Fernanda me acompañó a mí, sí. El doctor José Obdulio por su estado de salud no votó y eso pues me hizo ganador de la nominación. Pero si ella dijo siempre, la doctora Paloma, que ella por su antigüedad y por representar tanto al Centro Democrático merecía la distinción de ser presidenta de la Comisión Primera,
¿Por qué usted se le atravesó? Claro, el hecho de ser todos senadores no solamente nos da el merecimiento, sino el derecho. Yo llevo también trabajando desde el inicio del partido, desde la recolección de firmas. Ya un año. Tuvimos 4 años en la Cámara, en la Comisión Primera. Y uno en el Senado. Tengo uno en la Cámara, uno en el Senado. Tiene 5. Sí, y yo respeto, por supuesto, y ella tiene todos sus merecimientos, es una gran líder del partido, pero yo tengo mis propios méritos y también tengo mi derecho como senador. Sí, ahora, para usted votaron hoy 15 de los 20 de la Comisión Primera, quienes decidieron apoyar su nombre y apartarse de la candidatura de la doctora Paloma. Decían que ella era pues, muy beligerante, muy agresiva. Es así, ¿no es cierto? No, la doctora Paloma hace bien su trabajo, todos cumplimos un rol y ella es una mujer muy aguerrida y eso la hace merecedora de muchas cosas y seguramente el país tendrá mucho. ¿Y con esas consideraciones por ella, por qué se la atravesó? No, es que yo tenía el mismo derecho como senador, como una persona que ha estado también luchando al lado del Centro Democrático desde sus inicios y tengo una credencial tan valiosa como la de los 22 senadores. Le tocaba al Centro Democrático y democráticamente me eligieron a mí. Usted es hijo del doctor Fabio Valencia, uno de los grandes caciques políticos de esta nación. ¿Cómo se siente uno de... Usted es un clásico del fin que llaman en la política, es decir, hijo de quien ha sido gran cacique. Sí. ¿Cómo se siente uno como delfín? No, yo estoy muy orgulloso de mi padre, porque además es un hombre que ha ocupado todos los cargos que ha querido básicamente en el Estado colombiano y es un hombre que hoy no tiene investigaciones, no tiene problemas, no tiene manchas a eso en su nombre. Refiero. Claro, no. Y yo estoy muy orgulloso de él y parte, digamos, de mi trasegar en lo público, pues claro, es el gran reto de hacer un nombre propio a la sombra de un gran hombre que es mi padre y por eso he trabajado con disciplina, con rigor, con estudio, abriendo mi propio camino, por supuesto aprovechando las ventajas que me dé, digamos, mi apellido o ser hijo de mi padre, pero también con la gran responsabilidad de abrir un rumbo propio, de hacer un nombre propio y de ganar mis propios espacios. ¿Hasta dónde ser hijo del senador que fue inclusive presidente, ¿no? Del Congreso, sí. ¿Favoreció su aspiración? No, sabe que no, no creo, porque así como tiene amigos, tiene enemigos y finalmente, fíjense que hoy, y yo me siento muy halagado, por eso incluso la oposición reconoció hoy en mí un hombre ponderado, tranquilo, con quien se puede hablar. Eso quiere decir que me he ganado un espacio propio en la comisión y el respeto y cariño de mis compañeros. Todo lo contrario de que la doctora Paloma. No seré yo quien pueda decir eso, le digo, yo tengo el mayor cariño y respeto y admiración por la doctora Paloma. Pero es todo lo contrario. Yo todo el cariño y respeto y admiración por eso. Bueno, mire, ¿para qué aspiró usted y finalmente fue elegido ser presidente de la Comisión Primera del Senado? ¿Para qué? Inmediatamente su espacio comercial. ¿Para qué quiso usted que le eligieran presidente de la Comisión Primera? No, creo que puedo hacer un trabajo importante por el gobierno. Esta es una comisión difícil, donde uno encuentra los grandes liderazgos de todos los partidos allí reunidos. Ha sido una comisión donde hemos tenido dificultades para consolidar las mayorías y siempre creí desde el principio que pues ese carácter tranquilo, ponderado, conciliador que tengo y que ha sido reconocido por mis compañeros puede ayudar al gobierno en una comisión tan difícil. Por supuesto, dando garantías a todos, asumiendo precisamente como demócrata la presidencia y permitiendo el debate, creo que podemos avanzar en muchos proyectos que son importantes para el país. Por la Comisión Primera pasa el proyecto del expresidente Uribe creando retroactividad para favorecer al exministro Arias. Pasa la doble instancia, pero mire, eso no es para favorecer al exministro Arias. La doble instancia es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, independientemente de qué color político, de qué religión o de qué color seamos. En Colombia, lamentablemente, desde el 91 se ha venido vulnerando ese derecho, que además ha sido suscrito por parte de Colombia en diferentes tratados internacionales, y de alguna forma hay que restablecer ese derecho. Hoy ya existe la doble instancia con una comisión de instrucción o con una sala de instrucción que se creó en la Corte Suprema, pero lo que tenemos es que subsanar hacia atrás a esos colombianos que independientemente de su color político, de su raza o de su religión, pues tienen derecho y se les deben restablecer sus derechos. Pero usted conoce bien la historia, supongo, de todos los condenados a quienes se les abre la puerta.
Claro, pero lo que les está diciendo no es que se les absuelva, sino que se les garantice la segunda instancia. Y lo que se les está diciendo es que, como cualquier ciudadano, tienen derecho a que un superior jerárquico, desde el punto de vista jurisdiccional, revise su caso. Si son culpables, pues se ratificará su condena y tendrán que seguir en ellas. Pero si hubo errores o si hubo cualquier otro tipo de situación donde se condenaran de manera injusta, pues que su caso pueda ser revisado por una segunda instancia. ¿Qué garantías de parte de usted como presidente de la Comisión Primera deben esperar los senadores de la oposición? No, todas las garantías. Ellos cumplen un rol, yo se los dije hoy, y su rol es importante para la democracia. Y un presidente de comisión lo que debe hacer es garantizarles el uso de la palabra, que puedan debatir los proyectos, que puedan presentar sus proyectos, que puedan presentar sus proposiciones, que puedan hacer sus debates de control político y que al final sean las mayorías las que de manera transparente hablen y tomen las decisiones sobre los proyectos. Porque, por ejemplo, el senador Gustavo Petro fue uno de los que se abstuvo de votar hoy por usted. Así es, y yo entiendo que él lo haga. Por supuesto es su rol, está dentro de la oposición, además lidera un buen segmento de la oposición. No esperaba yo que me acompañaran, aún así los llamé antes de la elección, los invité a que me acompañaran, pues precisamente diciéndoles que en mí tenían todas las garantías y todas las facilidades para que pudiesen hacer su trabajo, como cualquier otro senador, porque aquí no hay senadores ni de primera ni de segunda categoría y todos tenemos los mismos derechos. ¿Hasta dónde, doctor Valencia, el expresidente Uribe lo va a manejar a usted como presidente de la Comisión Primera? Yo espero, hoy hablé con él, por supuesto me felicitó y me dijo que la Virgen me acompañara un poco pues, en esto, que él es muy religioso, como lo somos muchos de nosotros. Acepto, digamos, esa invitación y yo le pedí que me aconsejara para hacer un buen trabajo. Él lo aceptó y la verdad es que está tranquilo con la elección y está tranquilo con el procedimiento. Entonces su respuesta a mi pregunta es sí. Mi pregunta fue, ¿hasta dónde va usted a obedecer? Él es muy respetuoso. Él es muy respetuoso y estoy seguro que no va a interferir en nada. No le hablo del expresidente, hablo de usted. ¿Hasta dónde usted va a seguir las instrucciones del expresidente Uribe? Yo sigo las instrucciones del expresidente Uribe, sigo las instrucciones de mi partido, pero sobre todo cumplo la Constitución y la ley. Doctor Santiago, muchísimas gracias. No, a usted, Yamit, para mí un placer estar acá. Y mucha suerte. Muchas gracias. A ustedes, ¿qué les pareció la elección del doctor Santiago Valencia, por lo poco que dieron en este programa, como nuevo presidente de la Comisión Primera del Senado? Buena, regular o mala, el resultado saldrá mañana en esta emisión. Y ahora viene nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional falla sobre una ley que obliga a destinar una vivienda para discapacitados en proyectos de construcción de menos de 100 casas. Según el demandante, la norma es discriminatoria porque no todas las personas en situación de discapacidad podrán hacer uso de dicho beneficio, pues muy pocas viviendas serán construidas con las especificaciones que ellos necesitan. El alto tribunal decidió no modificar la norma, pero aclaró que la casa que impone la ley debe ser entendido como el mínimo, es decir, que la población discapacitada podrá acceder a un mayor número de viviendas. Al momento de construir proyectos de vivienda de interés social, las autoridades tendrán que tener en cuenta el número de personas en situación de discapacidad que viven en su municipio o localidad para que más gente pueda acceder al beneficio del gobierno. Gran decisión en favor de una población que sufre una gran limitación para movilizarse en un país que no la tiene en cuenta. 2. Los productores de carbón pidieron ayuda al gobierno por la crisis del sector debido a la caída en el precio internacional. A mediados del año pasado, la tonelada que se cotizaba en $80 cayó a 47, o sea, una reducción de 41,2%. El desplome generó dificultades para la operación en empresas como el Cerrejón, afectando la producción que en el año 2018 totalizó 84,28 millones de toneladas, mientras que en el 2017 registró más de 90 millones. El gobierno ya baraja un paquete de medidas. Entre ellas está la implementación del certificado de reembolso tributario CERT, un mecanismo utilizado para afrontar la crisis petrolera.
La herramienta permite descuentos a las empresas en el impuesto de renta, lo que genera más recursos y flujo de caja para las compañías. El sector está a la espera de la pronta expedición del CERT minero, que ya es una realidad. 3. Un concejal sorprendió con una singular petición en plenaria del Consejo de Bogotá. El concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, quien fue bloqueado en Twitter por el alcalde Enrique Peñalosa, pidió públicamente y a través de un derecho de petición que sea desbloqueado por el mandatario. En el documento, Sarmiento argumenta que la cuenta del alcalde no es de uso privado, sino institucional, y que se le está vulnerando el derecho a la información, por lo que debe ser desbloqueado. El concejal cuestiona a Peñalosa y dice que no puede ser que la única opción del alcalde ante sus contradictores sea bloqueando redes sociales. Primera ñapa. Avanza el proceso para elegir auditor general. El periodo del actual auditor general, Carlos Hernán Rodríguez, termina el próximo 27 de septiembre y el proceso para elegir su reemplazo ya empezó en las altas cortes. Por ley, el auditor es elegido por el Consejo de Estado para un periodo de 2 años de una terna que le envía a la Corte Suprema de Justicia. La semana pasada, los magistrados escucharon uno a uno a los 34 aspirantes que se inscribieron. Hoy, uno de los aspirantes, que justamente figura entre los más opcionados, fue prácticamente descalificado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se trata de Rodrigo Tovar Garcés, hasta hace un par de semanas alto directivo de la auditoría y quien incluso el último año ocupó el cargo de auditor encargado durante una breve ausencia del titular Carlos Hernán Rodríguez. La Función Pública emitió una especie de concepto en el que precisa que Tovar tiene restricciones para ser elegido auditor general por haber ocupado cargo público del orden nacional en el año inmediatamente anterior a la elección. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y mi ñapa de hoy. La Procuraduría llamó a juicio al gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para modernizar la línea telefónica de atención de emergencias en la región. El Ministerio Público acusa al mandatario de no incluir un proceso de licitación pública y de suscribir en forma directa el convenio que tiene un valor superior a los 2.360 millones de pesos. La entidad reprocha además que la empresa para la seguridad urbana, compañía que logró suscribir el contrato, no tenía la capacidad técnica para ejecutar el programa, por lo que la empresa subcontrató a otras firmas, incrementando los costos de ejecución del convenio. El próximo 3 de septiembre, la Procuraduría acusará formalmente al gobernador por la falta que fue calificada como gravísima. Ave María. Hasta mañana. Que descanse.